En la península de Yucatán se les denomina petenes a las islas de vegetación arbórea que se encuentran inmersas en una vegetación baja inundable, llamada marisma. Estas marismas se desarrollan en terrenos bajos y pantanosos que se localizan contiguos a la costa, razón por la cual se ven influenciados por la salinidad del mar. El término petén proviene del vocablo maya pet, que significa redondo o circular. Barrera en el año de 1982, en su descripción sobre los petenes del noroeste de Yucatán, los define como islas circulares en las cuales las diferentes asociaciones vegetales se distribuyen en círculos concéntricos de tal modo que el tular o el manglar, según sea el caso, queden en la periferia. Cuando no lo hacen así los elementos de la sabana, para dar lugar a una selva o bien una interesante mezcla de elementos selváticos y de manglar, en general el centro de cada petén se presenta un manantial de agua dulce, aunque en ocasiones, debido al asolvamiento, el agua se filtra a través de la roca y del suelo cargado de restos orgánicos, de manera que el manantial no se observa a flor de tierra. Durán en el año de 1987 describió estas comunidades en términos de su estructura y composición vegetal, observando que los petenes pueden presentar una gran variedad de formas, tamaños, topografía, elevación del sustrato, estructura del suelo y vegetación. Es posible encontrar petenes circulares, ovoides, en forma de gota y amorfos. Su tamaño varía y puede ser menor de 1 hectárea o mayor de 30 hectáreas. Con relación a su hidrología, Trejo Torres en el año de 1993 señaló que la sugerencia del manto freático a manera del manantial dentro de un medio palustre ocasiona la formación de comunidades a semejanza de islas, las cuales poseen características hidrológicas, edáficas y de vegetación que son muy particulares y en conjunto se reconocen como petén. La distribución de los petenes se restringe a algunas regiones del continente americano. Además de México, se sabe que su existencia en Florida, donde son llamados hammocks, en Cuba mogotes y en Brasil hamacas. Trejo Torres en el año de 1993. En nuestro país, los petenes se presentan únicamente en la península de Yucatán, donde se desarrollan a lo largo de toda la costa en los terrenos de origen geológico reciente que construyen los humedales costeros, siendo particularmente abundantes en las zonas de Tzilam, Bravo y Río Lagartos en la costa oriente del estado, y en la región de los petenes en el poniente que incluye a Celestún y al norte de Campeche. Las zonas donde se presentan tienen en común el estar constituidas por materiales sedimentarios de origen reciente y de naturaleza calcárea. El suelo predominante en las áreas donde se desarrollan los petenes es el gleisol mólico, teniendo como suelos secundarios el solonchak órtico y el regosol calcárico. Este tipo de suelo tiene una fase química del tipo salino fuertemente sódico, según el INEGI en el año de 1984. Los suelos en los petenes son orgánicos y profundos, y se caracterizan por ser muy jóvenes y estar frecuentemente saturados de agua. Presentan una capa superficial muy rica en materia orgánica, producto de la descomposición de hojas, raíces y más, que descansa sobre una capa de marga formada a partir de caliza. En función de todos los factores mencionados, se manifiestan distintos tipos de vegetación al interior de los petenes, ya sean manglares, selvas superenifolias o una mezcla de ambos. A pesar de la diversidad de condiciones físicas y bióticas que caracteriza a los petenes, una condición común a todos ellos es su carácter inusual. La vegetación arbórea de estas comunidades sobresale en un entorno constituido por una vegetación baja o bien desprovisto de vegetación, pero en algunos casos pueden encontrarse dentro de una matriz medianamente arbolada. Los petenes son muy variados en su composición florística. En algunos predominan las especies de mangle, ya sea como el Rhizophora mangle, la Laguncularia racemosa o el Avicennia germinans. En otros dominan especies selváticas como el Manilcara zapota, Sabaljapa, Cytenia macrophylla, Methopium brownei, Annona glavara, Brucera cimaruba, entre otras.
Y también existen los petenes en los que se observa una mezcla de manglares con especies de selva. En la vegetación de los petenes pueden distinguirse estratos o capas de vegetación. En cada uno de los estratos se observa una fuerte dominancia de 2 o 3 especies, tanto en la abundancia de individuos como en la biomasa. Entre las especies más frecuentes en los estratos arbóreos están Manilcara sapota, Ficus spp, Langurcularia racemosa, Annona glabra, Tebebuia rosea, Swietenia macrophylla, Rhizophora mangle y Methopium brownei. En el nivel arbustivo, las especies predominantes son Bravaceae berlandieriana, Sabaljapa y Acrostichum aureum. Estas especies alteran su dominancia en los distintos petenes, en función de las características particulares de cada uno. El 24 de mayo de 1999, los petenes son declarados área natural protegida con carácter de reserva de la biosfera. Se localizan en los municipios de Calquiní, Eselchacán, Tenabo y Campeche, así como en la zona marina del Golfo de México, que incluye a la zona costera de esos municipios. La reserva alberga importantes ecosistemas como son los petenes, hábitats complejos de islas de vegetación variada que solo se encuentran en la península de Yucatán, en Cuba y en la península de Florida. Por ello, la región es considerada como un área biogeográfica única en nuestro país. En los petenes crecen diferentes especies arbóreas, como son el chiché, la caoba, higuera, el zapote, palmachit y manglares de diferentes géneros. En cuanto a su patrimonio arqueológico, dentro de los límites de la reserva se localiza la isla Jaina, un importante sitio arqueológico costero maya. Existen también otros 15 sitios de menor desarrollo. En la zona de influencia se localiza la principal comunidad de origen maya de la región norte del estado. En febrero del 2004 se declaró como sitio Ramsar número 354, reconociéndose su valor como un humedal de importancia internacional. La Reserva de la Biosfera Los Petenes es una larga y estrecha franja costera con porciones terrestres y marinas. Está localizada en la zona costera norte del estado de Campeche, en el sureste del Golfo de México. Esta queda comprendida entre los 20 grados 51 minutos 30 segundos y 19 grados 49 minutos 00 segundos de latitud norte y los 90 grados 45 minutos 15 segundos y 90 grados 20 minutos 00 segundos de longitud oeste. Se ubica al norte de Campeche, recorriendo los municipios de Cobén, Tenao, Eselchacán hasta Calquiní, con 282.858 hectáreas. Es la reserva con mayor superficie de protección en el Golfo de México y su límite marino se considera hasta las 12 millas náuticas. El mapa muestra estas franjas costeras con porciones terrestres tanto como marinas y cómo quedan comprendidas desde el norte de Campeche hasta Calquiní y cómo son denominadas la Reserva de la Biosfera Los Petenes. Balancú, su nombre se deriva de las palabras mayas Balán jaguar y Cu templo, significando templo del jaguar. Dicho nombre alude a uno de los jaguares plasmados en el friso de estuco modelado y policromado que corona su estructura, que caracteriza esta ciudad prehispánica. Balancú se encuentra en el sur del estado de Campeche, a 246 kilómetros de su capital. Está situado en un pequeño valle rodeado por bajos lomerios y próximo al poblado de Conjuas. La región carece de ríos y lagunas y la única fuente de aprovisionamiento de agua fueron las aguadas. El edificio afectado por el saqueo es una estructura piramidal de 1.15 metros de altura que contiene una subestructura de tipo palacio, cuya fachada hasta el momento ha sido puesta al descubierto en un área de 10 metros de longitud por 5 metros de altura, hasta su friso superior. Esta fachada está totalmente cubierta con figuras policromadas modeladas en estuco. Bueno, a mí me toca hablar sobre Balanquín. Este es una zona de conservación en Campeche que abarca los municipios de Opelchen y Calakmul. El área es un mosaico de unidades paisajísticas naturales, donde es posible observar desde bajos inundables hasta lomeríos.
Sus características climáticas, sus tipos de suelo y la presencia de cuerpos de agua son conocidos como aguadas, que son muy básicos para la subsistencia de la fauna. Conforman ecosistemas particulares que permiten la existencia de los tipos dominantes de vegetación, como la selva baja subperennifolia, la selva baja subcaducifolia y la selva caducifolia. La flora de la región está comprendida por especies como javín, guayacán, despeinada, el cedro, la caoba, el palo de tinto, ramón, el chico zapote, orquídeas, bromelias, el chat, el granadillo, chechén, jobo, pucté, mora, itzalam, entre otras. Muchos ejemplares cuentan con un estatus de riesgo y protección. Casi el 20% de la flora ha sido impactada por actividades humanas como la tala furtiva de especies preciosas, como caoba, cedro, guayacán, granadillo y siricote. Sin embargo, la mayoría de las especies presentan un largo proceso de crecimiento. Los caminos de acceso interiores son únicamente brechas abiertas en años anteriores por maderos y chicleros. Su fauna está compuesta por un gran número de especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos, muchas de ellas reportadas bajo algún estatus de riesgo, ya sea amenazada, endémica, rara o en peligro de extinción. Aquí encontrarás 5 de los 6 felinos que habitan en México, representados por el jaguar, el ocelote, la onza, el tigrillo y el puma. También habitan especies como el mono aullador y la araña, el pavo ocelado, el tucán, el ocofaisán, el sopilote rey, la perdiz canela, el aguililla gris y el halcón selvático, entre otros. Además están presentes en la zona algunas especies endémicas como el carpintero enano, el papamoscas y la urraca azul. Esta es un área protegida debido a la amenaza latente de nuevos asentamientos y desmontes extensivos para actividades agropecuarias. Y esto fue una propuesta por el gobierno del estado.